la presidenta Verónica Zambrano. Y me da mucho gusto ver el avance que ha tenido el OCITRAN en materia de mejora regulatoria, en materia de ir cumpliendo las recomendaciones de la OCDE. Y también es muy bueno ver que se reconocen los retos que hay hacia adelante para seguir sumando esfuerzos. Hace poco hacía yo una reflexión de lo que sucede aquí en el Perú cada que cambia una administración central, cada que cambia el gobierno. Desde que la OCDE llegó para el programa País, pues ha habido 3 presidentes. En efecto, han sido 3 cambios de gobierno. Y cada que hay un cambio de gobierno, regresa este tema recurrente de fusionar los reguladores, de que es demasiada burocracia, de que hay que tener ahorros administrativos de gobierno al fusionarlos, de que cuál es su rol, si ahí están los ministerios. Y entonces me doy cuenta que la tarea que le toca inclusive a la misma OCDE, que le toca a los reguladores, que le toca a los que conocemos ese tema, de comunicar la importancia de esos organismos, no lo hemos hecho tan bien. Necesitamos seguir trabajando día con día para mandar este mensaje de que para la OCDE, de que para sus países miembros, de que para el Perú, de que para los usuarios es muy importante tener reguladores económicos como los CITRAN, como los CNMI, como los CIPTEL, porque traen muchos beneficios a la economía. Todavía no hemos llegado a ese nivel. En la OCDE creamos la red de reguladores económicos. La OCDE, como ustedes saben, está conformada básicamente por 3 elementos. El primer elemento, el más importante, bueno, los más importantes, es el Consejo de Ministros que le llamamos, que es los embajadores de los países miembros, mandan a sus representantes como nuestro Congreso, al que le rinde cuentas el secretario general. El secretario general de la Consejería tiene a su cargo el secretariado técnico, que somos nosotros. Nosotros funcionarios nos encargamos de trabajar con los países miembros, países amigos, de hacer trabajo de campo. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento son los comités. En los comités es en donde se identifican estas mejores prácticas, los principios, se intercambian las experiencias, ¿sí? Y de ahí surgen las recomendaciones, porque nosotros entonces, este trabajo que hicimos en el Perú en el 2015 para la revisión de política regulatoria de todo el Perú, donde se hizo la primera revisión de los reguladores, nos acompañaron miembros de ese comité, de Estados Unidos, Australia y de México. Y entonces ahí en los comités es donde se genera realmente el análisis, el estudio, las recomendaciones, las lecciones aprendidas, con el apoyo de nosotros, el secretario técnico, y luego muchos de estos principios se suben hasta el más alto nivel y son aprobados por el Consejo de Ministros, que es nuestro Consejo de Embajadores. En este seno tenemos este comité, la Red de Reguladores Económicos. Tiene cerca apenas de unos 3 años funcionando. Y en esta red, OCITRAN tiene un asiento, OCIPTEL otro, CNMI otro, y se sientan con sus homólogos de los 36 países miembros, con reguladores de ferrocarril, del Reino Unido, reguladores energéticos de Alemania. Hay un regulador que es multisectorial de Holanda, que ve energía, telecomunicaciones. Y ahí es donde se intercambian estos, y ahí es en donde, cuando una vez OCITRAN entre en su evaluación del PAFER, una evaluación de todo su desempeño, mucho más a profundidad, por la que hicimos en el 2015, fue una revisión horizontal de los 4 reguladores del Perú. Ahí es donde se van a presentar estos. De hecho, ahora, en la reunión de noviembre, del 26 de noviembre, se van a presentar los resultados preliminares de sus homólogos de CNMI y de OCIPTEL.
Estamos trabajando por dar a entender la importancia de estos reguladores, pero tenemos que seguir trabajando y tiene que ser una tarea diaria. Es muy común que los políticos de repente no entiendan por qué hay un organismo independiente del ministerio que se encarga de regular. Hablamos ahorita en la pausa inicial de que hay varios intereses en donde se tienen que balancear. El objetivo del gobierno debe ser maximizar el bienestar social, como decimos los economistas. ¿Y qué es el bienestar social? Bueno, de acuerdo con nuestras clases de micro 1, es la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. Es decir, la suma de la felicidad que nos dan nosotros los usuarios, el consumir bienes y servicios, y de las utilidades de las empresas. Pero luego entran externalidades, luego entran problemas de monopolio, luego entran problemas de riesgo moral, y todo eso lo que quiere decir es que hay una lucha entre lo que le conviene al consumidor y lo que le conviene a la empresa. Y en esas industrias reguladas por Citran es lo que se ve más obvio. Entonces, se tiene que crear un sistema de gobernanza en donde efectivamente hay un regulador independiente, un nivel de independencia alto, que basa sus decisiones técnicas en beneficio del bienestar general y no esté sujeto a las vaivenes políticos. En el sistema, en áreas como energía o como agua, es muy fácil entender esto porque ¿por qué el gobierno no pone tarifas súper bajas a la población energética de su agua? Porque no habría forma de cubrir el costo y a la larga eso afecta la inversión y a la larga eso afecta el desarrollo del país. Entonces tiene que haber un balance. Y entonces nosotros, ¿ya se dan cuenta cuánto me tardé en explicar todo esto? Y aún así no queda muy claro. Tenemos que seguir trabajando para explicar la importancia de lo que representan los reguladores y por qué tienen que tener autonomía y por qué tienen que tener rendición de cuentas y por qué tienen que tener una estructura que sea independiente de captura de intereses privados y de intereses de gobierno políticos. La OCDE en el estudio del 2015 recomendó varias cosas al Perú y a los reguladores. La primera fue: tienen que adoptar una política regulatoria que demuestre transparencia en el desarrollo de sus normativas. Y este sistema tiene que ser independiente del gobierno central. Eso sí lo dice la OCDE, lo dice muy claro. Citran se acercó con la OCDE y nos pidió: apóyanos para desarrollar esa política. Y nosotros lo hicimos con mucho gusto y ha sido todo un éxito. Citran ya publicó su manual de mejora regulatoria, manual de análisis de impacto regulatorio. Un manual sumamente didáctico, lo seguimos revisando, vamos a seguir actualizando. Y eso permite a Citran seguir una metodología de acuerdo con las mejores prácticas internacionales de cómo actualizar sus reglamentos, de cómo modificarlos, que incluye, entre otras cosas, la consulta pública temprana que hablaba Verónica, la presidenta. Este es un concepto que se usa muy comúnmente en Reino Unido, en la Comisión Europea, y hasta donde tenemos la primera vez que se emplea aquí en el Perú a través de Citran, en donde antes de iniciar la reforma del articulado y el dice y debe decir y todo eso, primero averigua qué es lo que sucede allá afuera, qué pasa, qué le preocupa a los usuarios, a los administrados. Pequeña encuesta. El Citran lo hizo y tuvo resultados sumamente interesantes, y nosotros creemos que es una práctica que se tiene que seguir continuando, se tiene que emular y tiene que ser una característica permanente del actuar de Citran. Su manual está en línea, están preparando unas RIAs, los análisis de impacto regulatorio, los AIRs, nos estamos asesorando en ello, y están generando están estableciendo un camino, pavimentando un camino que ya lo tenían bien hecho, porque ya los reguladores en general en el Perú tienen prácticas, siempre tienen prácticas más avanzadas que el resto del gobierno,
y nosotros simplemente lo estamos apoyando un poquito más para que el camino que ya está bien hecho ahora es pavimentado y no se convierta en una supercarretera. Hemos seguido de cerca los avances de los CITRAN en la política de mejora regulatoria y estamos muy satisfechos y muy contentos de eso. Creemos que se está marcando una pauta muy importante, se está estableciendo una barra muy alta y que ahora es el gobierno central el que tiene que emular y alcanzar ese nivel. Pero hay retos todavía más adelante. En el estudio que se va a hacer próximamente, la evaluación del desempeño del regulador de forma muy profunda, lo que están haciendo otros en el MINIO, CITEL, van a salir muchas cosas que van a confirmar lo que ya habíamos dicho en el reporte del 2015. Efectivamente, la OECD recomendó que los vínculos que tiene el regulador con el gobierno central se tienen que revisar. La OECD no dijo eliminarlos, se tienen que revisar y tiene que haber un debate. ¿Sí? Tiene que haber un debate sobre restricciones que hay inclusive para aprobar capacitaciones, restricciones salariales. ¿Y por qué la OCDE lo dice? Porque no es una práctica común en países OCDE. Recuerden que ese es el chiste de la OCDE. Nosotros no es que lo diga yo o que lo diga una cosa que ocurría, es porque es la evidencia que se ha recolectado de otras naciones y que esa evidencia ha dado lugar a buenos resultados. Todo esto, ¿cómo se pone en contexto de la entrada del Perú a la OCDE? Bueno, primero que nada se tiene que dar la invitación. Se tiene que dar la invitación oficial de la OCDE, de los países miembros de la OCDE, del Consejo de Ministros que les he comentado, embajadores, al Perú. Esta no es información oficial, pero lo que entendemos es de que muchos países de Europa, si quieren aceptar a un país latinoamericano, tiene que entrar un país de Europa del Este también para mantener el balance. Entonces se están acabando los países de Europa del Este. Ya está Lituania, Letonia, Estonia, que son los que tienen un gran desarrollo institucional, y el resto de los países no tienen un desarrollo institucional tan avanzado como el propio Perú. Es una decisión que no está en manos del secretario general, aunque el secretario general está peleando muy fuerte porque hay una invitación a los países de Latinoamérica, en donde ciertamente está Perú y Argentina a la vanguardia y Brasil está un poquito más retrasado. Una vez que se dé esa invitación, lo que tiene que hacerse es, se va a decidir de cerca de los 24 comités que tiene la OCDE, y cada comité se divide en sus comités. De esos 24 comités se van a tener que evaluar cerca de unos 20, al menos 22. Y cada comité son temas diferentes: medio ambiente, competencia, presupuesto, y uno es el de política regulatoria. El programa País lo que permitió es ir avanzando en vistas de esa posible invitación, porque, por ejemplo, en nuestro comité de política regulatoria ya se hizo el estudio en el 2015, se publicó en el 2016, ustedes han avanzado en eso, y en un eventual proceso de acceso, entonces, tengan en cuenta el comité, y nosotros, secretario técnico, comité de política regulatoria, regresaríamos al Perú a ver qué se ha avanzado en esas recomendaciones. Porque lo que tiene que demostrarse es, el Perú tiene que demostrar compromiso de adoptar los principios y recomendaciones que promueven los países de la OCDE. Ese es lo que hay detrás de un eventual cumplimiento de ser miembro de la OCDE. Pero quiero que quede muy claro que no se trata de ser miembro de la OCDE, sino la OCDE es el vehículo para adoptar estas mejores prácticas, para adoptar estas políticas públicas que son exitosas en otros lados. Y ejemplo súper concreto es la consulta pública temprana, que ya está haciendo el CITRAN. Y entonces eso es punto a favor. A veces los comités implican cambios de gran calado. Colombia se tardó 5 años en hacerse miembro porque lo que tenía atorado era una reforma a su ley laboral. El comité laboral no aprobaba, era el último comité que faltaba para aprobar a Colombia,
y no lo aprobaba porque unas cosas que recomendó implicaban cambios a la ley. Entonces implicaba no solo que el Ejecutivo contribuyera, sino que también el Legislativo. Y felizmente el Legislativo apoyó, aprobó las reformas y Colombia ahora ya es un miembro de la OCDE. Yo creo que en términos de política regulatoria, el Perú no tiene nada de qué preocuparse. Hemos visto cómo estas islas de mejores prácticas que ellos siempre decimos, los reguladores, incluyendo los citranos y el mismo CITEL, han avanzado en todos estos temas. El gobierno central es el que está un poquito más retrasado, pero al menos hay compromisos también de la PCM y del MEF de avanzar. Va a haber otras áreas en que tal vez sea el reto más grande. Y ya se sale de mi área de expertise, porque van a ser áreas de propiedad industrial, tal vez de competencia, tal vez inclusive ambientales. Porque esa misma revisión que hizo aquí, y de hecho ya hay varios estudios hechos, este es un estudio de integridad, este es un estudio de gobernanza, se está haciendo un estudio de competencia, y el programa País permitió ir avanzando en estas evaluaciones. Va a decir, a ver, hicimos la evaluación, ahora simplemente vamos a ver qué han hecho. Porque, por ejemplo, con Colombia se tuvo que hacer el estudio completo. Con ustedes ya no, porque ya se hizo. Y esos estudios, como el PAFER, la evaluación de desempeño profunda del regulador, permiten ahondar en eso. Ahora, honestamente, ya poniendo esto en un contexto más amplio, nosotros no tenemos ninguna preocupación por el desempeño de Citran. Sabemos que es el alumno avanzado, junto con sus hermanos reguladores, en ese tema de mejora regulatoria. Casi siempre los avanzados avanzan más. Hay otras áreas que están más reservadas en el Perú y que seguramente se va a tener que tomar decisiones fuertes de implementación. Educación, lucha ante la informalidad, programas sociales, ahí son donde hay grandes retos. Todo esto para ponerlo en gran contexto de lo que implica hacerse miembro de la OCDE. Quisiera finalizar recalcando una idea muy clara. La OCDE está en favor de otorgar más autonomía a los reguladores como Citran, reguladores económicos que les llamamos. Pero la autonomía mayor autonomía implica mayor rendición de cuentas. Tiene que ir uno aparejado del otro. Me dio mucho gusto ver en la presentación de la presidenta que ya hicieron ustedes un informe y que lo entregaron públicamente. Eso está súper bien. Muchas veces los reguladores, como ustedes, en otras latitudes, países OCDE, incluyendo países como Irlanda o Escocia, que estamos haciendo unos estudios allá, dicen, bueno, es que mi ley solo me obliga a entregar un reporte cada 5 años. Pues yo no, cada 5 años. Yo creo que se dice, no, tienes que ir más allá de lo que dice tu ley. Tienes que ir más allá de lo que te obliga tu marco legal. Muchas felicitaciones por ese gran logro. Claro, creo que me manden una copia de su informe, que no lo tengo, para sus comentarios puntuales de cómo se puede mejorar. Pero por lo pronto, muchas felicidades. Creemos que los Citran va por el camino adecuado y pues no hay que dejar el paso y hay que empezar a comunicar mejor. Y esa es tarea pendiente que tenemos todos. Muchísimas gracias.